Vincular datos entre hojas. ¿Se ha encontrado alguna vez con la necesidad de pasar datos de una hoja a otra, intentando copiar y pegar información, viendo cómo se generan errores? En este tip se repasan conceptos de mostrar en ventanas separadas las hojas de un mismo libro y además cómo usar referencias simples. En la imagen se presentan celdas con fondo naranja que deberemos llevar sus datos a la hoja resumen situada en la zona más a la izquierda. La intención es, de cada trimestre de las hojas del libro, pasar la información de la columna totales a la hoja resumen. Observemos los datos correspondientes hoja a hoja. En la hoja resumen ya tenemos preparadas unas columnas para llevar allí los datos de las hojas de cada uno de los trimestres y, por supuesto, realizar el total de totales en la hoja resumen. Entonces, y repasando conceptos explicados en un vídeo anterior, vamos a mostrar en pantalla cada una de las hojas para que se visualicen todas. Para empezar, nos vamos a la banda vista y allí hacemos clic en el icono Nueva ventana. Como se necesitan 5 ventanas, pulsamos la tecla de función F4 4 veces para repetir la última acción y conseguir 5 ventanas. Nuevamente en la banda vista, localizaremos y haremos clic en el icono Organizar todo. En este punto aparecerá un cuadro de diálogo en donde por defecto la opción Mosaico está seleccionada y es la que nos interesa. Haciendo clic en el botón Aceptar, se apreciará cómo se organizan todas las ventanas del libro, apareciendo siempre repetida la hoja del primer trimestre. En la ventana más a la izquierda, localizaremos y haremos clic utilizando el botón derecho del ratón sobre la zona de las flechitas en la ubicación más a la izquierda de los nombres de las hojas, con la finalidad de que aparezca la ventana Activar. En el interior se aprecian los nombres de las distintas hojas que podrán seleccionarse sin ningún tipo de problema. De esta manera, haremos que la hoja resumen sea la ideal para esta ventana, intentando además que aparezcan perfectamente los nombres de las columnas de los trimestres. La ventana del primer trimestre la dejamos tal cual y además ocultamos la banda de opciones para tener más espacio de trabajo. En la ventana superior derecha procedemos a que aparezca la información del segundo trimestre realizando pasos que ya conocemos. Idéntica situación para que aparezca la información del tercer trimestre. Finalizamos pues con el cuarto trimestre. Ya tenemos en pantalla las ventanas perfectamente expuestas, recordando que nuestra intención es llevar la información de cada columna de los totales de cada trimestre sobre la hoja resumen. Organicemos un poco más los datos de estas vistas. Ya en la hoja del resumen, nuestra intención es que en la celda B5 aparezca la información procedente de la celda E5 de la hoja del primer trimestre. Alegremente, haremos clic en la primera celda debajo de totales de la hoja del primer trimestre y sobre ella pulsaremos el botón derecho del ratón y seleccionaremos la opción Copiar del menú contextual. En la celda correspondiente de la hoja del resumen, pegamos la información observando que aparece un error de referencia. Lo intentamos con el resto de las hojas, copiando y pegando los datos de las celdas de interés a la hoja del resumen. Como se aprecia, los resultados son escandalosamente erróneos.
Cambiemos de plan. Ahora vamos a situarnos en la celda B5 de la hoja resumen y comenzamos escribiendo el símbolo igual. Seguidamente se hará clic en la celda E5 de la hoja del primer trimestre y observaremos una nueva situación. Se hace referencia desde la hoja del primer trimestre a la hoja del resumen. Lo curioso es que si trabajamos con el autollenado, nos pasa de manera eficaz la información del resto de la columna de totales del primer trimestre. Buena solución, pues. Hagamos lo propio con los datos del segundo trimestre. Veamos cómo se comporta el tercer trimestre. Finalmente, trabajemos con los datos del cuarto trimestre. Resuelto el problema, maximizamos la hoja del resumen y calculamos los datos globales. Observamos las referencias originales a donde apuntan. Y lo curioso es que si modificamos alguno de los datos originales, las celdas de la hoja del resumen también se actualizan sin más. Gracias a esta técnica hemos aprendido lo fácil que es trabajar usando esta filosofía de referencias. Para dar por finalizado este microtip, cerramos cada una de las hojas abiertas visualizando los datos finales de la hoja resumen. Si este tip le puede ser útil, aplíquelo desde ahora mismo en sus hojas de Excel. Muchas gracias por su atención, sean felices y hasta la próxima entrega. Chao.